Continúa el proceso de vacunación aquí en Canarias, centrado esta semana en uno de los grupos más vulnerables y protegidos, los mayores de 80 años. En Puerto del Rosario, en Fuerteventura, desde esta semana se les cita en el centro de salud, pero para evitar aglomeraciones les vacunan, como están viendo, sin salir del coche. Aseguran que de esta manera el proceso es más ágil, rápido y sobre todo más seguro para ellas y ellos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Anoche se actualizaron todos los niveles de alerta en Canarias. Hay toque de queda general para todo el archipiélago, pero con matices. Enseguida vamos a repasar cada uno de los detalles. Y Lanzarote y La Graciosa, que pasan a nivel 3 después de más de 5 semanas en el máximo de las alertas sanitarias, es alerta 4. El cierre de los negocios a las 6 de la tarde, Isabel, en ambas islas, La Graciosa y Lanzarote, al final ha terminado pasando factura. Así es, comerciantes y hosteleros, eso sí, respiran algo más aliviados. Ahora que pueden abrir hasta las 10 de la noche, pero algunos, Sara Duarte, no han podido resistir. Efectivamente, un año de pandemia y 5 semanas en nivel 4 con todo lo que eso significa. Durante este tiempo la restauración ha dejado de servir en el interior de los locales y ha tenido que cerrar a las 6 de la tarde. Hoy podrán hacerlo antes de las 10 de la noche. Para muchos es el inicio del cambio, un atisbo de esperanza, pero para otros ya es demasiado tarde. Pues con este panorama no es de extrañar que las listas del paro sigan subiendo. En febrero se quedaron sin trabajo 4.250 personas aquí en Canarias. También han subido los ERTE. Cristina Quesada. Sí, son más de 5.000 personas nuevas en ERTE durante el mes de febrero, es un 6% más. Y la cifra total de personas en ERTE en Canarias ronda ya las 90.000. Estas cifras, sumadas a la subida del paro y a la caída en el número de afiliados a la Seguridad Social, reflejan para el gobierno canario el impacto de las restricciones sanitarias, pero también reflejan cierta fragilidad del modelo productivo en las islas. Pero hay otro lado, al otro lado de esa realidad tenemos a Ariadna, tiene 26 años, llevaba 3 en el paro y mañana va a estrenar puesto de trabajo. Anima a los que están en el paro a que no tiren la toalla. Le animo a la gente que esté buscando trabajo, que tarde o temprano toda esta situación va a ir mejorando y van a seguir teniendo oportunidades para poder optar a puestos de trabajo. Más preocupados están los trabajadores sanitarios que aprobaron la oposición y ahora ven peligrar sus puestos de trabajo. Se anula la OPE 2018 según la sentencia por no haberse planteado en tiempo y forma. 5.513 plazas que ahora están en el aire. Algunas especialidades como fisioterapia o enfermería ya habían concluido sus pruebas. Mañana, con carácter de urgencia, se reúne la mesa sectorial entre los sindicatos y el Servicio Canario de Salud. El caso de Juana Ramos volvió a ser noticia la semana pasada con los nuevos rastreos en el norte de Gran Canaria. De momento no se ha hallado el cuerpo, pero el abogado de la familia asegura que en España ya hay jurisprudencia de condenas por homicidio sin que haya aparecido el cadáver. Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha confirmado casos de homicidio sin que aparezca el cadáver. ¿Cómo? A través de la prueba indiciaria o prueba indirecta. Ha habido casos, insisto, casos en Tarragona, incluso algún caso aquí en Las Palmas. Y la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en Las Palmas de Gran Canaria. Le han localizado sin vida en la calle Alvareda. La víctima llevaba varias noches pernoctando en un soportal. Fueron varios vecinos los que alertaron al 112. Esta es una página web que se dedica a unir familias separadas por la migración. Muchos migrantes se embarcan en una patera y sus familias no vuelven a saber más de ellos. Aquí les buscan y un grupo de voluntarios les ayuda a reencontrarse. Entre ellos 2 canarias que aseguran que cada vez tienen más casos en Canarias. La página ya tiene más de 40.000 suscriptores. Y en esta semana del Día Internacional de la Mujer nos ocupamos de uno de los tipos de violencia machista del que menos suele hablarse, la prostitución. España es el primer país europeo en el consumo de este tipo de servicios. Organizaciones internacionales advierten que la prostitución tiene consecuencias físicas y psicológicas en las mujeres que la sufren. Y fíjense qué imagen más bonita se produce en La Palma. Estamos en tiempo de zafra de la flor cortada. El ejemplar más destacado es la Prote, aunque este año también sufre las consecuencias de la pandemia. Apenas se puede exportar por falta de vuelos internacionales. Se lo contamos enseguida. Y en cuanto al tiempo, pocos cambios para mañana. Shaila Falcón.
Sí, este miércoles esperamos una jornada parecida a la de hoy. El viento alisio flojo va a favorecer la formación de nubes en las islas más montañosas a mediodía y donde más horas de sol disfrutaremos será en Lanzarote y Fuerteventura. Tampoco esperamos cambios en las temperaturas. Las más altas rondarán los 23 grados y se van a registrar en las costas del sur de las islas. Luego les damos más detalles en el espacio del tiempo. Vamos a empezar con la situación sanitaria aquí en Canarias. La tercera ola vino después de las Navidades y se quiere evitar una cuarta más agresiva después de la Semana Santa. Por eso se han aumentado algunas restricciones incluso en aquellas islas que están en nivel 1. Vamos ahora a repasar todo, qué se puede hacer y qué no se puede en cada una de las islas. Así es, afectan sobre todo al nivel 1 y sobre todo a la libre circulación que había hasta ahora en ese nivel, que a partir de ahora cambia. En este nivel además va a haber toque de queda a partir de las 12 de la noche. También cambia el número de comensales en el interior. La reducción de casos activos en Lanzarote y La Graciosa ha provocado su paso del nivel 4 al 3. Tenerife y Gran Canaria se mantienen en el 2, al igual que Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, que siguen en el 1. Sin embargo, preocupa la Semana Santa y se quiere evitar un repunte de casos como el que ocurrió tras las Navidades. Por eso se endurecen algunas de las medidas en el nivel 1. En estas islas, que no tenían toque de queda, quedará restringido el movimiento entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada. Y ello implica también el cierre de la hostelería a esta hora. Es en la restauración donde se va a notar uno de los cambios más importantes. Disminuye el número de comensales en el interior de 10 a 6 personas en el nivel 1. Se mantiene el 100% del aforo en terrazas, sin embargo, y el cierre se adelanta a medianoche. En Gran Canaria y Tenerife se reduce de 6 a 4 personas en interiores y se mantienen los 6 comensales en el exterior. Podrán abrir hasta las 11 de la noche. En Lanzarote y La Graciosa las medidas se mantienen. Con respecto a la actividad física, se reduce el aforo en nivel 4 a un 25% y el uso de las mascarillas en el deporte profesional ahora dependerá de las federaciones. Bueno, estas son las nuevas normas para todos. En Lanzarote algunos negocios no han resistido a las restricciones y han cerrado sus puertas, pero los que continúan abiertos, vamos hasta Arrecife. Sara Duarte, buenas tardes de nuevo, respiran algo más aliviados en el día de hoy. Así es, y en 2020 ya tuvieron que bajar la persiana debido al confinamiento. La reapertura de la restauración fue una vuelta amarga, ya que en el inicio de este 2021 Lanzarote pasó en cuestión de semanas del nivel 2 al nivel 4. Durante estas últimas 5 semanas la restauración ha tenido que dejar de servir en el interior de los locales, atender solo a 2 comensales por mesa o cerrar a las 6 de la tarde. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, la situación de la pandemia ha ido mejorando actualmente. Pendientes de actualización hay 219 casos activos y 21 personas ingresadas. Esto ha permitido que ayer el Gobierno de Canarias tomara la decisión de bajar el nivel de restricciones en Lanzarote y en La Graciosa, unas nuevas medidas que han entrado hoy en vigor. La reapertura de los comercios hoy en Lanzarote ha sido distinta. Hoy cerraremos a las 10, pero a las 9:30 tenemos que estar ya recogiendo. Podrán cerrar después de las 6 de la tarde. Pues muy positiva, esto ya tenía que haber pasado antes, porque a las 6 de la tarde es una desgracia cerrar. En estos 2 meses que hemos estado hasta las 6, de 9 horas, 8 9 horas que hemos estado aquí en el local, la gente viene a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Entonces de 9 horas tenemos de venta 1 hora. En las terrazas la ocupación podrá ser del 50%, nunca más de 4 personas por mesas. Y en el interior las mesas continuarán así, aún todavía no podremos ser atendidos en ellas, como tampoco está permitido la actividad deportiva en los espacios cerrados, y en el exterior los grupos no podrán ser superior a 4 personas. Restricciones que muchos negocios no han podido soportar. Hemos esperado a que todo esto cambie, pero ya llega una situación después de un año que no se ha solucionado nada por mucho esperar. Por ahora ya pueden reunirse 4 personas en espacios públicos y privados, aunque el toque de queda continúa siendo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y otro de los sectores afectados son gimnasios, centros deportivos y empresas de eventos deportivos. Representan un 3,5% del Producto Interior Bruto canario y dan trabajo a 20.000 personas. Hoy la plataforma Más Deporte se reunía con el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para pedirle que rebaje las restricciones. El Gobierno de Canarias va a contemplar abrir algo más la mano a los negocios dedicados a este sector en nivel 3 de alerta.
Cerrar la actividad física en nivel 3 es un error estratégico, además de una irresponsabilidad desde el punto de vista de que dejamos al 47% de la población de Canarias sin práctica deportiva. No estoy hablando de deporte federado solamente. Vamos a dar una vuelta de tuerca para ser más comprensivos y reconocer con sus capacidades al sector del deporte de alto nivel, como pueden ser los gimnasios, las instalaciones municipales. Precisamente hoy la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a pedir a todos los estados del mundo que no relajen restricciones ante el aumento en las últimas horas, últimos días, de casos que se está registrando a nivel global. Como consecuencia de estas restricciones continúa paralizado el sector turístico, que como principal motor de tejido productivo en Canarias está sufriendo graves consecuencias económicas. Luego veremos también la destrucción del empleo con los datos del paro. Hoy ha comparecido en esta comisión la consejera de Turismo del Gobierno canario para explicar con detalle el ambicioso plan de ayudas presentado para el sector por el Gobierno canario. Aún así, el Plan Extraordinario de Ayudas lanzado por el Gobierno de Canarias es la mayor iniciativa de apoyo a las pymes y autónomos de la historia de la comunidad autónoma, con más de 400 millones de euros entre ayudas directas y medidas de moratoria fiscal. Estas ayudas que ayer se analizaron se complementarán con otros 80 millones que vendrán por otra vía para el IBI de los alojamientos turísticos. Y para un dato, esta reseña, Canarias recibió en enero algo más de 86.500 turistas extranjeros. Esta cifra supone una caída superior al 92% si la comparamos con el mismo dato del año pasado. Aún así, el archipiélago fue el destino favorito de los turistas extranjeros que sí que se animaron a viajar en pandemia en ese mes de enero. 2 de cada 10 de los turistas internacionales que viajaron a España eligieron Canarias para pasar sus vacaciones. Así lo reflejan los datos provisionales que ha publicado la estadística de movimiento turístico en fronteras de Frontur. Y algunos de esos turistas son noruegos. De ese país son 500.000 de visitantes que eligieron Canarias como destino de vacaciones en 2019. Muchos de ellos permanecen ahora a la espera de que la vacunación avance para poder volver al archipiélago. Así lo ha trasladado su embajador hoy al vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez. Su tasa de incidencia de COVID es muy similar a la nuestra. Ahora mismo los noruegos tienen que permanecer 10 días en cuarentena cuando regresan a casa y eso frena el ansiado flujo turístico en las islas. La solución es la vacuna y es necesario que las cifras de contagios bajen. Pues esa vacunación que el sector turístico ve con esperanza, en ella están inmersos ahora mismo los grandes dependientes en Canarias y los mayores de 80 años. Hemos asistido hoy a ese proceso en La Palma y en Fuerteventura, donde se vacuna en esta última isla en el mismo coche para evitar al máximo los riesgos. En Puerto del Rosario, los mayores de 80 años, uno de los grupos más vulnerables, ya han comenzado a recibir la vacuna y lo hacen sin bajarse del coche. Llegan hasta este centro de salud con un acompañante, esperan su turno y aquí, en estas carpas, el sanitario les inyecta la dosis. Y evitamos la masificación dentro del centro de pacientes vulnerables y así los protegemos. Y tenemos todos los servicios porque tenemos Cruz Roja, Policía Local y el servicio de urgencia a 10 metros de la zona donde hemos puesto las carpas. Luego deben esperar 15 minutos para comprobar que no han tenido ninguna reacción a una vacuna que esperaban con muchas ganas. Dice que teniendo la vacuna está uno más seguro, no lo sé. Yo tenía ganas. Duele un poquito, pero nada. Tenía ganas de poder salir. Hace un año que no salgo. Vacunación también que se está llevando a cabo en otros puntos de Canarias, como en La Palma. Muy importante, sobre todo para la población mayor de 70 años, que empezamos con la vacunación en la isla de La Palma, en las 2 comarcas. Aquí se atienden una media de 300 usuarios al día. Cuando pasé la puerta me emocioné. Todas las medidas de seguridad son pocas. Un viaje hacia la inmunidad tras un año de tensa espera. Lo veíamos al principio de este informativo. Febrero nos deja malos datos del paro en España, donde se han superado los 4 millones de parados por primera vez en 5 años, y en Canarias, que registró más de 4.200 nuevos desempleados. Además, en este mes también aumentaron en más de 5.500. Cristina Quesada, los trabajadores en ERTE en las islas. Sí, de hecho las islas concentran
casi el 10% de todo el personal en ERTE de todo el territorio nacional, mientras que la cifra de afiliaciones a la seguridad social en las islas apenas representa el 4% del conjunto del país. Ante la preocupación de que esa pérdida temporal del empleo se traduzca en una pérdida definitiva, el gobierno canario dice que de los más de 32.000 ERTEs que gestionó durante 2020, solo el 1% se convirtió en ERE. Por otro lado, en febrero sube de nuevo el paro, cae también la afiliación a la seguridad social y para el gobierno canario esto refleja el impacto directo de medidas sanitarias, pero también refleja cierta fragilidad productivo de las islas. Sube el paro en todos los sectores excepto en agricultura y vuelve a caer el número de afiliados a la seguridad social. Nosotros tenemos un modelo productivo basado sustancialmente en el sector servicios. Ahí están los datos, ¿no? La caída del PIB en un 20,5, que ya tenemos el dato de lo que es el año 2020 en relación a otras comunidades autónomas y en relación a la media del Estado, ¿no? En Canarias ya son más de 283.000 las personas sin empleo y a nivel nacional las cifras superan la barrera de los 4 millones, una cifra que no se alcanzaba desde 2016. Pienso también en los millones de parados que no van a volver a trabajar en lo que trabajaban, que se van a tener que reinventar, que van a tener que adaptarse y formarse para enfrentar un mercado de trabajo muy diferente del de hace 5 años. En cuanto a la suspensión temporal de empleo, ya son casi 90.000 las personas en ERTE en Canarias. Es un 10% de la población en ERTE de todo el territorio nacional. El gobierno canario dice que de los más de 32.000 ERTEs que gestionaron en 2020, solo el 1% se convirtieron en ERE. Pues en medio de esta situación complicada siempre hay casos que invitan a todos a la esperanza. Es la historia, la van a conocer, de Ariadna. Es una administrativa, tiene 26 años, estaba en el paro desde hace ya 3. Mañana por fin estrena, Paco, puesto de trabajo. Otra joven emprendedora decidió abrir una pastelería y justo necesitaba a alguien como ella. Ariadna es una de las 1.377 personas que encontraron empleo en Canarias el pasado mes de febrero. Su polivalencia le ha abierto las puertas en esta nueva pastelería. En mi caso, por ejemplo, llevaré parte de administración y también haré de dependiente. Este miércoles vuelve a estar en activo después de 3 años sin empleo. Tener la posibilidad de poder optar a un puesto de trabajo ayuda mucho. Es una puerta abierta a un nuevo comienzo. Ultima los detalles de la apertura con la propietaria del local, una emprendedora formada en marketing y especializada en jefes pasteleros. Hemos contratado a 4 personas, 2 pasteleros conmigo y 2 chicas en la tienda de dependienta. Dana apuesta por ingredientes de máxima calidad y productos locales. Hacemos una galleta de chocolate con flor de sal de la salina de Pozo Izquierdo. Esta pastelería se ha propuesto dinamizar la economía insular. Es la fusión que no solo enriquece el paladar, sino también otros negocios cercanos. Y es una de las noticias de las últimas horas y de la que están pendientes muchos puestos de trabajo. 5.513 plazas de empleo público quedan en el aire después de la decisión judicial de anular la oferta pública de empleo de 2018. En el aire quedan también el futuro de muchos profesionales sanitarios que ya habían incluso iniciado sus pruebas, los exámenes. La sentencia admite recurso. Jarro de agua fría para los profesionales sanitarios que habían depositado en esta OPE todas sus esperanzas para consolidar sus puestos de trabajo. Algunas especialidades como enfermería o fisioterapia habían concluido las pruebas. Es el caso de Beatriz y Noelia. 2 años después de haber realizado el examen, ahora nos paran el proceso. Estamos perjudicados muchas categorías y muchas de las categorías estamos ya examinadas. Al anularse la oposición, pues las tasas que estuvimos pagando, pues no sabemos qué va a pasar con ello, el dinero, luego también el tiempo de estudio. Los sindicatos consideran que la sentencia no se ajusta a derecho. Esta sentencia va en contra de lo que dice el propio Estatuto del Empleado Público, una ley básica donde el artículo 70 permite hacer lo que hemos hecho, un decreto en el año 2018 que no se ejecuta en el 2018, sino que nos permite la ley ejecutar los 3 años. Cobra más sentido la consolidación en lugar de la estabilización, porque la consolidación permite que sean las personas que están trabajando las que se queden. También queremos dar un mensaje de tranquilidad, vamos a esperar
a que se pronuncie el propio Servicio Canario de Salud. Entendemos que el decreto está bien hecho y que vamos a defenderlo hasta el último segundo, sobre todo porque no podemos poner en riesgo todo el proceso de consolidación. Con carácter de urgencia, este miércoles se reunirá la Mesa Sectorial de Sanidad. La pandemia está teniendo consecuencias para muchos sectores. Es el caso de la flor cortada de la isla de La Palma, que ahora mismo se encuentra en zafra con la prótea como uno de sus mayores reclamos. Este año el producto afronta un problema logístico. Su exportación depende de los vuelos internacionales y las conexiones con la isla han quedado muy reducidas. Es un producto que complementa las rentas de los agricultores que han apostado por ella. La falta de lluvia y el mercado actual han provocado un descenso en la recogida de próteas. Recolectaremos en torno a un 20% menos de lo esperado aproximadamente. Este año estamos teniendo muchísimos problemas de logística que nos está volviendo prácticamente locos y de momento hemos parado un poco las plantaciones, las nuevas plantaciones. Uno de los grandes problemas con los que se encuentra esta flor cortada es cómo hacerla llegar a sus lugares de destino, teniendo en cuenta que hasta hace un año se hacía aprovechando los vuelos internacionales. Estamos prácticamente sacando con vuelos regulares desde Tenerife Norte, aprovechando ya no los kilos, estamos aprovechando los gramos prácticamente. Estamos desviando una gran parte, una parte importante de nuestra producción a China, que al inicio de la campaña parecía imposible. Un trabajo meticuloso para hacer llegar la prótea a su destino, con un coste mayor para los productores. Solo una normalización de la situación actual permitirá mejorar las perspectivas de futuro. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en Las Palmas de Gran Canaria que ha aparecido sin vida en la calle Albareda sin aparentes signos de violencia. La víctima llevaba varias noches pernoctando en un portal. Fueron varios vecinos los que alertaron al 112. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar su muerte. El cuerpo va a ser trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia. Los más de 60 migrantes que el pasado viernes salían del campamento Canarias 50 no tienen muy claro dónde van a pasar hoy la noche. La iglesia donde se les ha dado cobijo tiene que continuar su función habitual como comedor social. Desde distintas instituciones en la isla piden soluciones urgentes para evitar que más personas terminen en la calle como ellos. Han pasado su última noche en la iglesia de San Pedro. Aquí prestan desde hace años servicio como comedor social. Los medios con los que cuentan hacen que la situación no sea sostenible. Esta noche tendrán que dormir en la calle o en el confital. No le podemos pedir más esfuerzo a la parroquia, mucho esfuerzo humano, porque cuando estamos aquí estamos desatendiendo a nuestra familia. Desde Cruz Roja han hablado de este momento. Es la salida de los migrantes el pasado viernes. Ellos voluntariamente quieren abandonar el programa y el campamento. En ningún momento han sido expulsados. Nosotros intentamos por aproximadamente durante 2 horas mediar. Bajamos la hoja que existe por protocolo de baja voluntaria. Ellos se niegan a firmar esa hoja voluntaria. Tras el abandono quedan automáticamente fuera del programa de acogida. El presidente del Cabildo ha pedido medidas de urgencia. En estos momentos hay que tomar medidas inmediatas sobre estas personas que se están quedando en la calle sin ningún tipo de recursos. Desde delegación del Gobierno confirman que buscan una posible solución que les permita regresar al sistema de acogida. Y en El Hierro, 8 personas permanecen ingresadas en el hospital de la isla y 31 continúan en una vivienda de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Valverde a la espera de ser reubicadas. Todas ellas proceden de una patera que llegó el pasado jueves a la Restinga. En cuanto a los migrantes de otras embarcaciones, ya se han trasladado hasta Tenerife 11 personas que estaban en el albergue de frontera. Próximamente lo harán las 49 del Aula de la Naturaleza. Además se encuentran los menores de edad que son atendidos en el centro de día de Valverde. Y precisamente con los menores, el Gobierno de Canarias reconoce retrasos para determinar si los migrantes son menores o no, pero lo achacan al tipo de pruebas sanitarias que no pueden hacerse de forma más ágil debido a su complejidad. El consejero de Seguridad, Julio Pérez, ha dicho en el Parlamento de Canarias que lo más importante es que esas pruebas sean eficaces. Aquí lo importante es hacer bien la determinación y a veces hacerla bien no es compatible con hacerlo pronto. Eso es nuestra política. ¿Que hacen falta más medios? Se pondrán. Pero lo importante no es acelerar o apresurarse. Lo importante es hacerlo bien.
Pues el diputado del Común va a pedir que se averigüe cuántos menores hay realmente en Las Raíces, en Tenerife, y además va a solicitar al defensor del pueblo que visite ese campamento para comprobar si están respetándose los derechos de los migrantes. Lo ha asegurado ante la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife, un grupo de ciudadanos que se han unido para ayudar a estas personas acogidas ahí en Las Raíces y que denuncian de paso las condiciones del campamento. La Diputación del Común solicitará realizar pruebas óseas a todos los migrantes que puedan ser menores ante las dudas originadas en varias personas que están acogidas en Las Raíces. Hay dudas sobre los protocolos empleados hasta el momento para determinar la mayoría de edad o no de esas personas, que esos menores no acompañados tienen los mismos derechos que los niños españoles. La Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife, que se ha reunido con Llanes, lamenta el estado en el que viven los migrantes. Dentro duermen en un hospital, o sea, es como yo lo llamo un hospital de campaña, ¿vale? Porque son carpas, entonces tienen mucho frío, muchas veces nos hablan de que no tienen agua caliente para todos, que la comida no les llega a todos. Ante esta situación, el diputado del Común espera que Canarias no se convierta en una cárcel. Canarias no puede ser una cárcel para esas personas que no están cometiendo ningún delito en nuestro Código Penal. Las organizaciones que ayudan a los migrantes denuncian que se encuentran en una situación vulnerable y no les comunican si los van a deportar o podrán continuar su viaje. La migración irregular deja muchas historias y dramas, familias rotas se suben a la patera y muchos no vuelven a saber de ellos más. Vamos a conocer hoy a dos canarias que se han involucrado en eso, en la búsqueda de migrantes. Lo hacen junto a un francés y a través de una red social a la que acuden estas personas y sus familias para ponerse en contacto, Isabel, precisamente con estas personas tras abandonar sus países, muchos de ellos a bordo de pateras. Así es, desde hace tan solo unos meses nos cuentan, la búsqueda de personas que debían llegar a Canarias se ha multiplicado. Hervé, francés de origen marfileño, Sara y María, Canarias. Hablamos con ellos desde donde viven en Francia. Desarrollan esta página web que trata de poner en contacto a migrantes con su familia. Personas que estaban perdidas. Y eso nos intrigó mucho, cómo podía alguien perderse en Canarias. Al principio era un caso, luego fueron dos y cada vez más y más. Le informe sobre la situación de migración. Cuenta Hervé que la mayor parte de sus suscriptores son de países como Argelia y Libia y que quieren conocer la situación en Europa, pero esta tendencia ahora mismo está cambiando. Ayer mismo recibió una comunicación de varios migrantes que estaban en el campo de Las Raíces, donde le contaban que la policía los había retenido. Porque este momento, la llegada de migrantes rescatados es un alivio. Hay otro, cuando se vuelcan las esperanzas, cuando nadie aparece, que es casi imposible de explicar. Es duro intentar explicarle a una persona que no se pierde la gente en Canarias, que la gente no ha llegado porque, claro, no hay cuerpo. Bajar por esta página web es descender a un mundo de desesperación, de pérdida y de esperanzas, porque esos desaparecidos tienen su propia historia, sus familias, como la de Cava de Guinea o Adjara y su hija Senab, o la de Casor. Ni corps, ni épave. Señala Hervé que además pocos inmigrantes avisan de su salida, otra dificultad para unas familias incapaces siquiera de despedir a los suyos. Que se quedan en un limbo, ¿no? Durante muchos años. Acabar con esa ausencia de noticias es lo que mueve a estas tres personas. Dicen adiós para seguir buscando a aquellos que solo saben que un día se fueron. Y las 279 niñas que permanecían secuestradas desde la semana pasada en un internado del noroeste de Nigeria ya han sido liberadas. Se trata del cuarto ataque de este tipo en 3 meses en el país. El gobierno nigeriano lleva negociando con los grupos criminales desde hace más de un año un acuerdo de amnistía a cambio de la entrega de las armas. En Madrid, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tiene hoy una apretada agenda que incluye un encuentro esta tarde será con la ministra de Transición Ecológica para analizar esos proyectos canarios que podrían beneficiarse de fondos europeos. Pero antes ha tenido el presidente una cita importante. A esta hora se está entrevistando con el ministro de Transportes, con José Luis Ábalos, para intentar cerrar, vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño, la adenda del convenio de carretera. Silvia.
Sí, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sigue reunido aquí con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, encuentro al que también asiste el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, porque el objetivo es limar los últimos flecos para alcanzar un acuerdo que permita prorrogar el actual convenio de carretera 2 años más, de 2025 a 2027, e incluir esos 2 años la deuda pendiente del Estado, los 450 millones de euros que ya recogió en una sentencia el Tribunal Supremo. Pero esa no es la única agenda hoy de Torres en Madrid. Después se reunirá con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para analizar aquellos proyectos de las islas que podrían beneficiarse de los fondos de recuperación europeos, fondos que van a primar sobre todo la economía verde. Estaremos pendientes esta tarde de esos encuentros y esas reuniones. Sanidad acaba de actualizar los datos de la pandemia, últimas 24 horas. Pedro Cubiles, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La Consejería de Sanidad acaba de hacer público los datos correspondientes a las últimas 24 horas, en las que se han registrado 172 casos en toda Canarias. De esos casos, 78 corresponden a la isla de Gran Canaria y 65 a la isla de Tenerife. Hay que destacar la isla del Hierro, que cumple su 6º día consecutivo sin registrar ningún caso. En cuanto a las UCI, 7 las menos ingresadas, 81 en el día de ayer, 72 en el día de hoy. En total, 5.233 casos activos en toda Canarias. Desafortunadamente, hay que lamentar 5 fallecimientos en las últimas 24 horas. Gracias, Pedro, por esa última hora. Ese repunte de fallecimientos, 5 en las últimas 24 horas y 172 casos también aquí en Canarias en las últimas 24 horas. Mucho cuidado y ya saben, no bajen la guardia. Vamos hasta el Hierro ahora, porque las residencias de mayores del Pinar y de la Frontera llevan en obras de reforma 2 años. En la última modificación han vuelto a establecer los plazos y los presupuestos para culminar estos trabajos. El Cabildo del Hierro ha aprobado en el último pleno ordinario la modificación de los proyectos de reforma de los centros sociosanitarios del Pinar y la Frontera. En este último se amplía el presupuesto en 700.000 euros y un plazo de ejecución de 1 año. En la residencia del Pinar se suman unos 200.000 euros y se estiman finalizan las obras en 5 meses. Insistiremos para que estos plazos se cumplan, para buscar los dineros para estos modificados y que nuestros padres y nuestros abuelos, los usuarios, estén convenientemente instalados, porque para eso se hacen estas intervenciones. Ambos edificios públicos contaban con una antigüedad superior a 10 años y han tenido que adaptarse a las nuevas normativas y avances tecnológicos. En el Pinar son modificados no sustancial, pero sí en Frontera, donde hay que intervenir de manera importante por determinadas deficiencias que tenía el proyecto inicial. Estas obras comenzaron en 2019 dentro del segundo Plan Insular de Atención Sociosanitaria a la Dependencia, con una inversión total de casi 3,5 millones de euros. Y en los tribunales, la Fiscalía apoya que se suspenda cautelarmente la expulsión del alcalde de Arona, de José Julián Mena, del Partido Socialista. Así lo ha manifestado durante la vista celebrada este martes, en la que el alcalde solicitaba medidas cautelares con las que pretende anular su expulsión del partido. El alcalde no ha acudido a la cita, solo sus letrados. El Ministerio Fiscal asegura que sí ve favorable la aplicación de medidas cautelares, ya que a su juicio el expediente de expulsión no fue tramitado correctamente. La decisión final depende ahora de lo que dictamine la juez en los próximos días. Y finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no emprenderá acciones legales contra el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, tras las disculpas de este. Acosta se ha retractado de las declaraciones en las que comentó que la justicia en la isla está podrida y ha pedido disculpas a la ciudadanía y a la propia judicatura, ya que expuso eran absolutamente inaceptables en su condición de cargo público. Esa situación para volver un procedimiento ordinario. Y fíjense ahora en lo que ocurría ayer en otro cabildo, el Cabildo de Tenerife, durante el pleno que se estaba celebrando. Escuchen. Debe ser comentarios suyos entre pasillos o sueños que ha tenido, alguno de ellos puede que ser húmedo. ¿El puerto de la Cruz se lo merece? Hombre, don Enrique, pues, don Enrique, por favor, le pido que retire esa lo retiro. Iba a decir húmedo. Eran las palabras del vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, hacia ella, la consejera nacionalista Diana Mora, tras lo que el presidente de la institución, lo hemos escuchado, Pedro Martín,
pedía a Arriaga que lo retirase. Coalición Canaria ha pedido su cese. El presidente del Cabildo tinerfeño ha vuelto a hablar sobre el asunto y dice que no es la primera vez que ocurre, desgraciadamente. Comercial, no lo decía por esa cosa, pero bueno, da igual, cambio mi argumentario. El comentario ayer fue muy desafortunado y de hecho como presidente de la sesión le llamé la atención al señor Arriaga. Desgraciadamente no es la primera vez que estas cosas ocurren, porque también en otra sesión Carlos Alonso hizo unas declaraciones vinculadas al racismo que fueron desafortunadas. En ambos casos, tanto uno como otro han pedido perdón, son ellos los que tienen que dar cuenta de esta situación. Bien, y cambiamos de asunto. La Gomera va a contar con el primer catálogo arqueológico y etnográfico de su historia. Ya se encuentra en marcha el primer inventario a nivel insular. Un equipo formado por especialistas en arqueología e historia del arte, entre otras disciplinas, están llevando a cabo batidas intensivas para completar este listado. Un catálogo que va a servir para conocer en profundidad el patrimonio cultural de la isla y para establecer medidas de conservación y de protección de esos bienes. Dado su alto nivel de patrimonio cultural que tiene, es necesario que aquellos bienes excepcionales estén afectados y reconocidos por un expediente de bien de interés cultural. El catálogo insular también nos sirve de eje de trabajo o de ruta para ayudar a poner en valor nuestro patrimonio. En esta semana del Día Internacional de la Mujer nos ocupamos de uno de los tipos de violencia machista que menos se destacan, la prostitución. España, de hecho, es el primer país de toda Europa en consumo de prostitución. Así es, hay que decir que las organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos advierten que la prostitución tiene consecuencias físicas y psicológicas en las mujeres que lo sufren. El 96% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas. De las 24 horas del día tienes que ser para el otro, tienes que vestir para el otro, vas a comer y a dormir cuando te dejan, vas a tener que dormir en habitaciones hacinadas, muchas veces incluso sobre esos mismos colchones en donde durante horas la repetición de la penetración se convierte en un acto de tortura. Amelia Tiganus es activista y superviviente de la explotación sexual. Ha elaborado un cómic que está en proceso de micromecenazgo donde cuenta sus vivencias. Sufre una violación múltiple a los 13 años. A los 17 la venden por 300 euros. Después de 5 años y después de pasar por más de 40 prostíbulos por todo el Estado español, simplemente colapso. Ya no era capaz de hacer ese papel de la puta feliz que los puteros quieren comprar. Quizás mi historia personal haya salido bien, pero es que no podía dormir tranquila sabiendo que esa historia se repite una y otra vez. Pedro, 45 años, casado y padre de 2 hijos, putero. Las estoy probando de todos los colores y sabores. 23 años, estudiante, putero. España es el primer país europeo de consumo de prostitución y el tercero del mundo. Un negocio que mueve unos 20.000 millones de euros al año solo en nuestro país y gran parte en economía sumergida. Es un fenómeno que en nuestro territorio existe, que Canarias vivimos desde cerca, desde Médicos del Mundo. Nosotras testimoniamos, atendemos y nos acercamos a estas mujeres. Desde marzo de 2020 hemos atendido alrededor de 1.030 mujeres y hemos registrado un aumento de una sensación de tristeza, de abandono, de baja autoestima, traumas, enfermedades psicológicas y patología importante generada de esta situación. Y en el caso de las mujeres víctimas de trata, aún más complicada porque su deuda aumentaba, ¿no? Y su situación de violencia. Para acabar con este tipo de violencia machista, piden a las instituciones una ley integral que persiga a puteros y proxenetas y que dé protección física y psicológica a las mujeres víctimas de la prostitución. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hace unas horas una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo lunes 8 de marzo. En esa declaración, el Ejecutivo manifiesta su apoyo al movimiento feminista y a sus demandas. Ratifica además su compromiso con las políticas que permitan la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y condena el fallecimiento hoy de una mujer víctima de violencia machista. Las mujeres seguimos contando con una menor representación, por ejemplo, en los órganos de mayor poder político, judicial o económico. Y nos sigue preocupando, con especial interés en el día de hoy, la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo.
Y aunque el cuerpo de Juana Ramos no aparezca, el único sospechoso de su desaparición y muerte, su expareja sentimental, podría ser acusado y condenado por el crimen. La clave se encuentra en que los indicios, algunos bajo secreto de sumario, prueben estos hechos. El caso de la desaparición de Juana Ramos continúa activo tras 5 años de intensos dispositivos de búsqueda. La hipótesis que sostiene la jueza instructora Auxiliadora Díaz apunta a que su expareja sentimental, Miguel Ramos, acabó con su vida y se deshizo de unos restos mortales aún sin aparecer. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha confirmado casos de homicidios sin que aparezca el cadáver. ¿Cómo? A través de la prueba indiciaria. Indicios que contradicen la versión del sospechoso, como la geolocalización de los móviles de ambos la noche que desapareció Juana Ramos. Precisamente el rastreo de móviles fue clave para condenar a Ramón Lasso en Tarragona, primer español que es declarado culpable de homicidio sin cadáver. Además, un cambio en el Código Penal de 2015 abre la puerta a que Miguel Ramos pueda ser acusado de asesinato. Siempre se dijo que fue a raíz del archifamoso caso Marta del Castillo, por el cual se puede considerar como culpable de asesinato a la persona que comete un homicidio, tratando de evitar que se descubra el cadáver y esconder su cuerpo. Si esto queda aprobado, podría derivar en otra responsabilidad más para el sospechoso. Se le podría pedir el gasto que ha ocasionado a la administración pública la búsqueda de los restos de Juana Ramos. Y 4 hombres han sido detenidos como presuntos autores de un delito de agresión sexual en el municipio gran canario de Mogán. La víctima es una mujer que denunció el pasado domingo ante la Guardia Civil esa agresión supuestamente cometida en la madrugada del sábado por 4 hombres en el denominado Parque de Agua La Perra, situado en la zona de Puerto Rico. Los 4, que actualmente se encuentran en las dependencias de la Guardia Civil, van a pasar este miércoles a disposición judicial. Y el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, ha quedado en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la jueza por el Barça Gate. La magistrada ha levantado el secreto de sumario y no imputa al Barça, sino que lo considera perjudicado por el caso. Los investigadores presuntamente fraccionaron contratos a la empresa I3 Ventures para esquivar los mecanismos de control interno del club y con la idea de impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y también a exdirectivos del club. La causa, que se inició en mayo de 2020, sigue abierta por los presuntos delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios. Y hoy ha continuado el juicio contra el dueño de una agencia de viajes que supuestamente estafó a más de 200 personas en Tenerife y en otros puntos de la península. La empresa recibió en 2015 varias inspecciones, incluso cuando ya había sido desmantelada. Justo en esa época seguían vendiendo viajes que los clientes nunca disfrutaron. Entre 2013 y 2015, DVD Travel vendió, entre otros, bonos de viaje a Turquía. Muchos clientes lograron hacer esos trayectos y disfrutar sin problema de esos circuitos. Así lo ha confirmado en esta segunda sesión del juicio una de las empleadas. Que creo que tenía incluido un par de noches, no sé si eran algunas comidas, algo tenía incluido y ya está. Y teníamos un tiempo, teníamos una fecha de salida y todo muy bien. Muy bien para algunos, sin embargo, muchos otros tuvieron problemas para viajar, perdiendo incluso su dinero. Según el escrito de la Fiscalía, la cantidad defraudada superó los 170.000 euros. Algunos viajes se siguieron ofreciendo en una página web a pesar de que los locales estaban vacíos. El local estaba totalmente cerrado y podíamos ver por las ventanas que estaba desmantelado, o sea, tampoco había nada. DVD Travel reconoce que algunos de sus viajes no se llevaron a cabo por problemas de terrorismo en Turquía, aunque el acusado aún no ha declarado. Su argumento de defensa se basa en que muchas de esas cantidades fueron devueltas. Los derechos y obligaciones de un padre nunca prescriben. Así como escuchan, este joven tiene 22 años, reclama que se reconozca la paternidad de su hijo, a gritos y encadenado ahí frente al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Pide que se le haga una prueba de ADN para confirmar que es el padre de su supuesto hijo. Según denuncia, por problemas con su pareja, la madre no quiso ponerle sus apellidos en el momento del nacimiento. En 2016 presentó una denuncia y en 2019 aportó más pruebas. De momento sigue sin ser reconocida su paternidad. No he llegado en ningún momento a hacerme cargo de él. Yo estuve cuidando de él hasta que tuvo 6 meses que yo rompí con su madre. Y después de ahí no me lo dejó ver más. Y desde entonces estoy así.
Bueno, antes de terminar, un apunte más. No se pierdan ahora las casualidades, los matices que tienen y rodean a un cuadro pintado por el ex primer ministro británico Winston Churchill. La pintura ha sido vendida en subasta por un buen pico, Isabel. 9,5 millones de euros. Y además, Paco ha tenido hasta ahora unos propietarios de lo más célebres. Fue regalada a Roosevelt y acabó en las manos de Angelina Jolie. De Winston Churchill son muy conocidos sus logros políticos y su ingenio. También su capacidad para dar discursos. Es bastante menos conocido, por ejemplo, que es descendiente del duque de Marlborough, cuyo nombre inspiró la canción popular Mambrú se fue a la guerra, o que era un pintor entregado y devoto. Tanto es así que en 1943 pintó este cuadro, la torre de la mezquita de Cotovia, y se lo regaló al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, después de finalizar las conversaciones que marcaron la estrategia de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Que se tenga constancia, es el único cuadro pintado por Churchill en tiempos de guerra. Con el paso de los años, la pintura fue cambiando de dueños, pasando de colección en colección, hasta que la obra de Churchill, que en 2017 fue interpretado por Gary Oldman, llegaba a manos de otro actor, Brad Pitt, gran aficionado al arte, que se interesó por ella tras participar en Malditos Bastardos. Lo compró como regalo para su por entonces pareja Angelina Jolie. Ella ahora ha querido subastarlo y ha logrado por él una cifra récord, más de 9,5 millones de euros. Extraño viaje para un cuadro de una puesta de sol marroquí, subastado en Londres, después de pasar mucho tiempo en Hollywood. Vamos con el adelanto deportivo. La revisión de la situación epidemiológica en Canarias también tiene sus efectos en lo deportivo. Así es, y algunos muy esperados, Armando, por el sector, ¿no? Sí, en concreto, en tercera división, recordemos de fútbol, que no podían jugar ni entrenar en nivel 3 y tenían que usar mascarillas siempre en nivel 2. Bueno, pues ya no, según su nueva normativa. Además, también podrán albergar público con aforo reducido, siempre dependiente del nivel de cada una, nivel de alerta de cada una de las islas. ¿Y qué pasa con la Unión Deportiva Lanzarote, cuya isla sigue en nivel 3? Bueno, ya pueden jugar, pero va a tener que recuperar todos sus partidos. Llevaba más de 2 meses parado en apenas 40 días. 10 partidos en 40 días son un partido cada 4 días. Una locura. Todo junto. Todo seguido. Enseguida más. Gracias, Armando. Nosotros ya vamos terminando. Así es, recuerden como siempre que la información regresa a esta casa esta noche en el Telenoticias. Esto sí que pueden seguir informados a través de nuestra web y en las redes sociales. Nosotros volvemos mañana. Muy buenas tardes. Se quedan luego con el concurso y la previsión del tiempo. Disfruten de la tarde. Adiós.